apóstol Pablo nos enseña y lo que hemos aprendido en el capítulo 1 de Colosenses. El éxito no se trata de vivir una vida más fácil, como algunos pueden pensar. Tener éxito es llegar a tener mucho dinero, llegar a tener muchas posesiones, quizás llegar a tener fama, llegar a tener poder. Pero vamos a ver en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es una de las personas más exitosas que conocemos dentro del principio del cristianismo, y entonces vamos a ver cómo es que él alcanzó ese éxito. Él predicó en muchos lugares, él levantó muchas iglesias en varios países, viajó mucho, y hasta el día de ahora nosotros tenemos las cartas que él escribió, tenemos todas esas cartas que nos sirven mucho a nosotros. Y vamos a ver en eso, en la carta de los Colosenses, cuál es la clave del éxito del apóstol Pablo y cómo eso nosotros también podemos aplicarlo a nuestra propia vida. Bueno, Ismael no tiene audio, dice, creo que sí, los demás sí tienen audio. Bueno, si quieren comentar, ¿cuál es la clave del éxito? ¿Qué les viene a ustedes a la mente cuando piensan en la palabra éxito? ¿Cómo se define el éxito en nuestra vida diaria? Si alguno de ustedes quiere comentar por el chat, puede escribirlo ahí, o si quiere activar su micrófono, solamente tiene que hacer clic por ahí donde está el micrófono, en la parte de arriba de su pantalla. Pueden activar su cámara también, si así lo desean. ¿Cuál es la clave del éxito? Cuando pensamos en el éxito, ¿en qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que nos viene a la mente? Y como decíamos al principio, en el mundo es diferente a lo que Jesucristo nos dice. Dice el domingo, estar contento con lo que Dios nos da. Eso es éxito. Estar contento con lo que Dios nos da es tener éxito. ¿Qué más puede ser? ¿Conocen ustedes algunas personas que tienen éxito? ¿Qué es lo que hace a esas personas que tienen éxito hacerse exitosos? ¿Cómo es que sabemos que alguien tiene éxito? ¿Cómo sabemos al ver a una persona? ¿Cómo reconocemos que es una persona exitosa, una persona que tiene éxito en la vida? Dice Rubén, perdón, voy a leer lo que dice Rubén. La respuesta, dice Rubén, son tan variadas como intereses tenemos en la vida, pero enseñados por el Espíritu Santo, el éxito es Jesucristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria, la gloria de Dios. Eso es lo que vimos en Colosenses capítulo 1. Ese es el mayor éxito que nosotros podemos tener, y el ser exitosos, ¿verdad? Ese Jesucristo viviendo en nosotros. Cuando reconocemos eso, pues todo lo demás que podríamos considerar éxito, pues será poco y será de poco valor para nosotros. Tienen disciplina, dice Domingo. Disciplina, los que son exitosos. ¿Cómo sabemos que alguien es exitoso? Y nos dice Domingo Killiams, porque que tienen disciplina, que emprenden un negocio y les va bien, dice Rodrigo. Si vemos, el fulano ha tenido éxito porque puso un negocito y ahora es un negocio grande y ahora tiene bastante, y así hablamos de que tiene éxito. Pero ¿cómo ve Cristo el éxito? ¿Y cómo es diferente como Cristo ve el éxito a como lo ven las personas que no son cristianas, o las personas que son del mundo, podríamos decir, por llamarlos así? Bienvenida Mari Ruth, gracias por estar aquí con nosotros, qué bueno que ha podido conectarse ahora. Estamos hablando, Mari Ruth, acerca del verdadero éxito. ¿Cuál es la clave del verdadero éxito? Y lo vamos a comparar con lo que el apóstol Pablo
tuvo como éxito en su vida. Creo que todos estamos de acuerdo en que el apóstol Pablo ha sido una de las personas más exitosas que vemos, porque eh, fue quien introdujo el cristianismo a los gentiles, a los no judíos, y no solamente en un lugar, sino que en muchas partes del mundo, y hasta el día de ahora nosotros tenemos sus cartas que nos sirven bastante y nos sirven mucho. Todos sabemos que hay una diferencia entre la riqueza y el éxito. Aunque aquel que puso su negocito y el que ahora tiene un negocio grande y entonces tiene mucho dinero, tiene riquezas, podríamos decir, ¿eso realmente será el éxito? ¿Tener dinero? ¿Mucho dinero? Bueno, sabemos que no, la riqueza no es lo mismo que tener éxito, porque muchas personas que conocemos y que tienen mucho dinero viven sus vidas tristes, viven sus vidas vacías y hay muchos incluso que llegan hasta el suicidio porque se deprimen y decimos nosotros, bueno, pero si tiene tanto dinero y tanta riqueza y con todo eso no pudo ser feliz y no pudo eh, llegar a tener el éxito en realidad, aunque tenía riqueza. Dice Rubén, para Pablo el éxito de este mundo en sus diferentes facetas es basura, su gran éxito lo es Jesucristo. Eso dijo Pablo, ¿verdad? ¿Se recuerdan esa cita que nos menciona Rubén, donde él dice que todo lo demás lo considera basura? Y en el original en realidad no dice basura, dice lo considero todo estiércol, y usa la palabra mala, podríamos decir, para decir estiércol, y porque así era Pablo, era un soldado y todo lo consideraba estiércol, nada, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué tantas riquezas, verdad? Si no nos sirven de nada, no nos dan el éxito. Ahora, el poder, muchos definen el éxito como tener poder, ¿verdad? Dominar, ser el que tiene el dominio y que todos le obedecen. Pero ¿qué vemos en los grandes dictadores que hubieron en el siglo XX y que recordamos en muchos países de Latinoamérica y dictadores y en Europa también, como Hitler y todos esos grandes que hubieron? ¿Por qué se recuerdan a esos dictadores? Por la destrucción que trajeron, por lo malo que hicieron. Entonces, eso no es un verdadero éxito. Nosotros como cristianos, entonces, estamos redefiniendo lo que es el éxito. Estamos redefiniendo lo que significa ser exitoso. Y ahora vamos a estudiar sobre eso. Vamos a ver cómo, como cristianos, nosotros vamos a ver el éxito. Saludos, Pedro, hasta Monterrey. Tener éxito significa vivir una vida diferente a los demás. Una vida en la que parece que nosotros vamos contra la corriente. Vamos contra la corriente de todo lo que los demás hacen. Y porque nosotros no vamos tras el dinero, nosotros no vamos tras la fama, no vamos tras el poder, sino que más bien vamos a hacer una diferencia en las vidas de los demás, beneficiar a otros y beneficiar tanto a otros que incluso después que nosotros ya no estemos, nos recuerden y vean ese cambio que hicimos y lo que logramos hacer y cómo ayudamos a otras personas. Entonces, hay tres cosas que vamos a ver ahora y que vemos en la vida del apóstol Pablo y que vemos en Colosenses 1, que ya lo estudiamos completo, el capítulo 1 de Colosenses, pero vamos a ver tres cosas que tenemos que estar dispuestos a hacer para tener el verdadero éxito. Tres actitudes que tenía el apóstol Pablo y que las menciona en Colosenses 1 y que lo llevaron a ser esa persona de éxito que él era. Y si aplicamos esas actitudes que tuvo Pablo en su vida cristiana, las podemos aplicar a nuestra vida, a nuestro trabajo,
secular, ¿verdad? Nuestro ministerio también en la iglesia lo podemos aplicar a nuestro matrimonio, a los niños, a nuestros sueños, las metas, cualquier cosa que tengamos. Y van a ver cómo estas tres actitudes se aplican a todo esto y nos pueden ayudar a ser personas exitosas. El primer punto que vemos es que para tener éxito hay que estar dispuestos a sufrir. Dispuestos a sufrir. No sé si esta era una de las 7 leyes del éxito del folleto antiguo, de las 7 leyes del éxito, no sé si lo era, pero estar dispuesto a sufrir es lo primero que encontramos en las actitudes del apóstol Pablo. Porque cuando vemos a las personas de éxito y como el que puso su negocito y que ahora que ha crecido su negocio y que tiene bastante, quizás vemos ahora solamente los frutos de su éxito, pero para llegar a eso, para llegar a que su negocio creciera, no vemos todo lo que tuvo que pasar y cuánto quizás tuvo que sufrir y las penas que tuvo que soportar, el dolor, la soledad, muchas cosas que las personas tienen que hacer y que tienen que sufrir para llegar a ser exitosas. Los que el mundo considera exitosos, me refiero, tienen que estar dispuestos a sufrir. Alguien que en el mundo va a tener éxito es alguien que tiene que estar dispuesto a sufrir, como dispuesto a sufrir estuvo el apóstol Pablo, y tienen que estar dispuestos a trabajar por muchas horas, a esforzarse. Los atletas, ya todos conocemos cómo es la vida de un deportista, ¿verdad? Alguien que va a las maratón o a cualquier competencia, tiene que dedicar muchas horas a entrenar y muchas horas a estar ejercitándose y dejar de hacer algunas cosas que tal vez le gustarían hacer, pero se dedica profundamente a lo que tiene que hacer, como el mismo ejemplo del deporte nos pone el apóstol Pablo cuando nos dice que el deportista se esfuerza y que él mismo también va corriendo esta carrera. No hay éxito sin dolor, nos dice Domingo, no hay éxito sin dolor. Debemos de soportar ese dolor, ¿verdad? El sufrimiento. Críticas también, nos pueden criticar y nos pueden decir cosas y las personas cuando ven que alguien está teniendo éxito, pues la critican porque lo que ven es celos, sienten que ellos no lograron hacerlo y que ellos no pudieron hacerlo y entonces comienzan a criticar a las personas con éxito. Dice Rubén, Marcos 10, 35 al 45 nos enseña lo esencial del éxito y la ostentación del poder cuando Jesús responde a Juan y Santiago cuando le pidieron estar uno a un lado del otro, al lado de él, ser servidor de los demás. Ellos pensaban, o la mamá de ellos quizás también pensaba que ese era el éxito de llegar a estar en el reino, estar uno a un lado y otro al otro. Pero Jesús les explicó, como nos pone ahí Rubén, que el éxito está en el servicio. Vamos a ver algo más de esto un poquito más adelante. Bueno, Pablo estaba dispuesto a sufrir, a pagar el precio, pero algo diferente al dinero, por algo muy diferente al poder. En Colosenses 1:15 al 2:1, que ustedes ya lo leyeron, no vamos a leerlo ahora detenidamente, todo Colosenses 1:15 al 2:1, ya lo estuvimos leyendo de 2 versículos en 2 versículos en las clases anteriores. Ahora vamos a recordarnos, creo que nos recordamos bien lo que dice y vamos a ver algunos versículos. Y en el versículo 24, por ejemplo, Pablo dice que él está cumpliendo lo que le falta a las aflicciones de Cristo. Y esto es algo que nos puede hacer pensar y dudar y quizás no alcancemos a entender bien, pero Pablo dice, yo estoy aquí por ustedes, mis hermanos,
Colosenses les dice, por ustedes yo estoy sufriendo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Ahora, no está diciendo el apóstol Pablo que a Jesucristo le faltó y él lo está completando, así que lo que Jesucristo hizo no era suficiente para nuestra salvación y él tenía que hacer algo más. No, no se está refiriendo a eso. Pero cuando él dice que está cumpliendo las aflicciones de Cristo, nos está hablando acerca de cómo Él está dispuesto a sufrir como Jesucristo sufrió. Y cuando entendemos la cruz, el sufrimiento de Jesucristo en la cruz, entendemos también cómo Dios ve el sufrimiento. Jesucristo no vino, menos no en su primera venida, no vino a hacer desaparecer el sufrimiento del mundo, no vino a quitar el sufrimiento del mundo. Dios no vino en Jesucristo para que nosotros no sufriéramos nunca más. Jesucristo vino más bien a bautizarse en sufrimiento, Él vino a sumergirse en nuestro sufrimiento y como ser humano, Jesucristo viene y comienza a sufrir con nosotros, junto con nosotros. No nos quita el sufrimiento, sino que junto con nosotros Él comienza a sufrir desde que nace, desde que está allá en Belén y desde que no lo ponen en una cama normal, sino que lo ponen en un pesebre. Comienza su sufrimiento y lleva toda su vida de sufrimiento. Eso es lo que hace Jesucristo, venir a sufrir junto con nosotros. ¿Por qué? Por amor a nosotros. ¿Y por qué no destruye el sufrimiento? Porque quitar el sufrimiento significaría quitarnos a nosotros el libre albedrío, sería quitarnos la libertad de amar o la libertad de hacer lo que nosotros quisiéramos. Porque si Jesucristo destruyera a todos los violentos y destruyera a todo lo que nos causan el sufrimiento, de pronto ya sería este un universo distinto donde todos obedecerían, pero por miedo. Seríamos solamente títeres que no podríamos hacer lo que quisiéramos, pero Él quiere que lo amemos de buena voluntad y que lo amemos libremente, y por eso Él permite el sufrimiento. Y viene Jesucristo y viene a sufrir con nosotros. ¿Qué es lo que Él nos enseña del sufrimiento? Nos enseña que Dios está con nosotros en el sufrimiento. Jesucristo sufrió mucho y como ser humano Él llegó a lo que nosotros también podemos a veces llegar a sentir. Y Jesús dijo, Padre, si es posible que esta copa no la beba, pero que se haga tu voluntad. Y bueno, tuvo que sufrir y llegó a la cruz y estando en la cruz en su máximo sufrimiento, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo ser humano. Y como la misma profecía de ese Salmo 22 que él dijo ahí en la cruz, nos dice más adelante, sin embargo el Padre nunca lo abandonó, nunca lo dejó. Y eso es lo que aprendemos de Jesucristo. A veces podemos nosotros como seres humanos también, si Jesucristo llegó a ese punto de decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues nosotros a veces también llegamos a eso, quizás cuando nos dan un mal diagnóstico, cuando nos suceden cosas, pensamos, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero lo que aprendemos de Jesucristo es que Él siempre está con nosotros. El Padre y el Espíritu estaban con Jesús ahí mientras Él estaba sufriendo en la cruz, estaban sufriendo junto con Él. Y Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo están con nosotros, junto con nosotros en nuestro sufrimiento. Mientras nosotros estamos ahí sufriendo con esa enfermedad o con ese problema, ahí está con nosotros. No nos quita el sufrimiento, no siempre, solo en casos milagrosos, pero no siempre lo hace, como no lo hizo en el caso de Jesucristo, pero está junto con nosotros. Vamos a ver el siguiente comentario, perdón, seguía aquí todavía lo de el comentario de Rubén, ser servidor de los demás. Dice, Pablo está hablando, dice, perdón que se me mueven aquí los comentarios, pero dice ser servidor de los demás. Y Pablo está hablando
de lo esencial del éxito, hablando de alcanzar la estatura de Cristo. Alcanzar la estatura de Cristo, eso es llegar a ser lo que Jesucristo hizo. Eso es el sufrimiento de Jesucristo y estar junto con Él. Y nosotros pues no tengamos pena si en cierto momento sentimos que en medio del sufrimiento como que la fe se nos quiere arrancar y se quiere salir de nosotros y pensamos que quizás estamos faltos de fe o estamos dudando cuando decimos, Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Y por qué estoy sufriendo yo? Todos hemos pasado por esos momentos quizás en los que sentimos que Dios no nos está ayudando, pero lo que aprendemos de Jesucristo y del sufrimiento es que Él siempre está con nosotros y está con nosotros. Entonces Pablo lo que está diciendo es que todos los que quieren vivir piadosamente deben sufrir. En el sufrimiento nos unimos a Cristo, nos unimos a lo que Él ya hizo. Y Él está experimentando ese sufrimiento en su vida diaria, ese sufrimiento. Vemos este caso, esta señora Helen Roseberg, no sé cómo se pronunciará en realidad, ella era una médico británica y ella se fue como misionera al Zaire. Y estando allá, ahí en Zaire, en la década de 1960, sufrió por andar de misionera, sufrió golpizas, torturas físicas y estaban a punto de ejecutarla cuando ella pensó, bueno, Dios me abandonó. Y Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me has dejado que... Bueno, yo vine a predicar, yo vine a dar el mensaje a las personas y has permitido que me hagan daño y ahora hasta me van a matar. Pero en ese momento en que ella estaba pensando eso, sintió que el Espíritu Santo le decía, escribe ella, hace 20 años me pediste el privilegio de ser identificada conmigo. Pues esto es lo que me pediste. ¿No lo quieres? Esto es lo que significa, como dice Rubén, eso es lo que significa llegar a estar a la estatura de Cristo, estar dispuesta a morir, a morir como Jesucristo murió. Y después se escribió de ella en su experiencia que tuvo después que fue liberada, no la mataron, fue liberada. Y ella dijo después, Él no detuvo los sufrimientos, no detuvo la maldad, la crueldad, la humillación, ni nada. Todo estaba ahí. El dolor era igual de malo, el miedo que sentía era igual de malo, pero era totalmente diferente. Era en Jesús, por Él y con Él. Esa es la diferencia de nuestro sufrimiento por Cristo. El dolor es el mismo dolor que sentimos, el miedo es igual al mismo miedo, pero lo hacemos en Cristo, por Cristo y con Cristo. Y ahí es donde está la diferencia. Muchas personas no están dispuestas a sufrir, no están dispuestas a soportar, pero para tener éxito, y esto se aplica en la vida cristiana, o como les decía, se puede aplicar en el matrimonio, se puede aplicar en el trabajo, en cualquier lugar. Si quiere tener éxito hay que estar dispuesto a sufrir, ser fuerte, soportar las críticas, trabajar duro, dar más allá de lo que nos pide el deber. Ahora, en Colosenses 1, desde el 15 al 23, nos habla acerca de Jesucristo y hemos aprendido mucho acerca de Jesucristo, muchas cosas acerca de Él. ¿Qué cosas, por ejemplo? No sé si ustedes tienen sus Biblias ahí a mano, pero en Colosenses 1:15, desde el 15 hasta el 23 van a encontrar definiciones de Jesucristo, de qué es Jesucristo, de quién es Jesucristo. Dice muchas cosas ahí. Y al ver todo lo que es Jesucristo, todo lo que ahí nos dice que Jesucristo es, eso nos da razones para sufrir por Él. Cómo esas cosas que aprendemos de Jesucristo, cómo esas cosas que vemos de Él nos ayudan a estar dispuestos a sufrir por Él. ¿De qué forma nosotros sufrimos por Jesucristo? ¿Tienen ustedes alguna
experiencia, quizás si alguien quiera compartirla, pueden activar sus micrófonos, como ya les dije. Quien quiera hablar puede, solo pulsa ahí en el icono de micrófono y su micrófono se activa. Y después, si quieren, puede volver a desactivarlo. Dice Domingo: cuando uno sufre esta debilidad y tenemos que confiar en Jesús para salir adelante, pues Él nos da ánimo y vida. Confiar en Jesús, confiar en Jesús. Y ahí está el punto. Y por eso es que en Colosenses 1, del 15 al 23, vamos a ver confiar en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién nos dice en Colosenses 1, del 15 al 23, qué es Jesucristo? Ahí está todo. Yo he quitado las palabras ahí también de más en esta siguiente lámina para que veamos todo lo que nos dice ahí en Colosenses acerca de quién es Jesucristo. Nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces que todo es en Él, por Él y para Él. Él ha existido antes de todas las cosas. En Él permanecen todas las cosas. Dice también que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. El primero en resucitar con su cuerpo glorificado. El que tiene en todo la primacía. El quien habita toda la plenitud de la deidad. Por medio de quien Él reconcilia todas las cosas. Jesucristo es quien hizo la paz por medio de la sangre de su cruz, y la paz con las cosas, dice el apóstol Pablo, ya sea la que están en la tierra, la que están en los cielos, visibles e invisibles, tronos, principados. Dios nos ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte. Nos dice también que Jesucristo nos presenta santos, sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Todo esto, y si no se me ha quedado alguna otra cosa, todo esto nos dice acerca de Jesucristo solo en el capítulo 1 de Colosenses. Ahora, saber todo esto nos da una razón para estar dispuestos a sufrir por Él. ¿Por qué? Porque en Él lo tenemos todo. Él es todo para nosotros. ¿Cómo yo no voy a estar dispuesto a sufrir por Él si Él me ha dado todo? Él me sostiene. Él es quien me da todo lo que tengo y ¿por qué no voy a devolvérselo? Y como decía Rubén al principio, si tengo tantas riquezas en Jesucristo, ¿qué es todo esto que ahora puedo dejar? Todo esto que ahora me puede hacer sufrir. Bueno, el segundo punto. Para tener éxito debemos de estar dispuestos a servir. Se parece la palabra, pero es otra. El primero era estar dispuesto a sufrir. El segundo es estar dispuesto a servir. También nos mencionaba algo de esto Rubén. Estar dispuesto a servir. No sé si Rubén tiene algún comentario que puede hacer a través del micrófono. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches. Acatando la invitación de participar con algún testimonio, pues viendo lo que es Cristo, es en el caso del capítulo 1 de Colosenses, es demasiado grandioso, es inmenso lo que es Cristo, ¿no? Es maravilloso, no hay palabras para describir lo que es Cristo. Y Cristo es un ser humano como nosotros, y entonces por esa simple razón, nosotros también podemos llegar a compartir todo eso con Él. Poder, amor, grandeza, majestad, y pues eso es inmenso para la mente humana. Sin embargo, tenemos eso como herencia, y eso es hermoso, ¿verdad? Y ahora, el testimonio que yo quisiera compartirles es que, pues hace varios años, cuando yo ingresé a la iglesia, cuando me bauticé junto con mi esposa, digamos que en 3 meses después de bautizado perdí a un hijo, y el dolor de perder a ese hijo fue inmenso, fue duro. Sin embargo, lo sentí como en un colchón,
porque Cristo estaba conmigo y con mi esposa. Y lo fuimos superando poco a poco, pero fue un dolor suave, un dolor con cariño, con apapacho, y realmente eso nos transforma, nos hace sentirnos agradecidos con Él. Y pues en base a esto podemos servir. Y hemos servido afortunadamente, y no nada más en la iglesia, porque también en donde Dios nos ha puesto tenemos un ministerio que cumplir, porque Dios nos mueve y nos hace sentir que hay dolor alrededor, que hay sufrimiento y que otras personas necesitan de nosotros, necesitan de nuestras oraciones, de nuestra presencia, de las palabras de ánimo. Y pues ahora sabiendo que Cristo vive en nosotros, pues al ir nosotros a esas personas, llevamos a Cristo en persona y llevamos a esa imagen del Dios invisible, llevamos a ese Rey del universo, llegamos a ese Santo, a ese Todopoderoso, y creo que eso es lo mejor que podemos compartir con nuestros hermanos. Y pues esto es hermoso, es una transformación que Dios nos hace, aunque todavía estamos lejos de alcanzarlo, pero estamos en el camino. Gracias a Dios que así es. Gracias, Rubén, puede desactivar el micrófono. Gracias, Rubén, por compartir con nosotros ese testimonio. No sé, yo también les he contado en ocasiones anteriores mi propio testimonio, y todas estas cosas que nos pasan son las que van cambiando incluso nuestra forma de ver a Dios, y vamos viendo a Dios de una forma diferente. Cuando a mi esposa y a mí nos dieron el diagnóstico de nuestro primer hijo, y cómo antes de nacer nos dijeron que su cerebro no se había desarrollado y que entonces iba a nacer con parálisis cerebral, y que nunca aprendería a hablar, ni a caminar, ni siquiera a sentarse, ni a hacer nada, pues fue un día doloroso, como dice Rubén, un día doloroso en el que llegamos a pensar, bueno, ¿por qué Dios permitió esto a nosotros? Si nosotros le servimos, nosotros hacemos cosas por Él en la iglesia, por las personas, y ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué él dejó que esto sucediera? Y si dicen las escrituras que desde el vientre de mi madre tú me entretejiste, y por qué Él lo hizo así, y por qué nos ha abandonado, como dijo Jesucristo. Y tomó tiempo, sí, para llegar a aceptarlo, y para llegar a sobreponernos de esa situación. Y en realidad fue muy duro, pero lo que aprendimos es que Dios no quitó el sufrimiento, pero Dios estuvo con nosotros en el sufrimiento. Como decía Rubén, nos estuvo apapachando, ¿verdad? Estuvo ahí con nosotros, junto con nosotros, así como el Padre y el Espíritu estuvieron con Jesucristo. No le quitó el sufrimiento, pero estuvieron con Él, así Él está con nosotros. Y eso cambia nuestra teología, cambia nuestra forma de ver a Dios, cambia la forma en la que nosotros consideramos que Dios actúa y que hace las cosas. Pero ese sufrimiento que Él nos da nos ayuda a conocerlo más, y nos ayuda a ver y mostrar su amor por nosotros. Todavía continuamos con ese sufrimiento y estamos eh, con Él. Él nos está ayudando a soportar siempre esta situación. Domingo nos dice: cuando uno sufre esta debilidad y tenemos que confiar en Jesús para seguir adelante, pues Él nos da ánimo y vida. Creo que ya habíamos leído ese pasaje. Bueno, segundo punto, aparte de estar dispuesto a sufrir, decíamos, es estar dispuesto a servir. Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y cuando vemos a Dios, ¿a quién vemos? Vemos a nuestro servidor. Si Jesucristo dijo: yo vine a servirles, y Jesucristo es la imagen perfecta de Dios, y Jesucristo dijo: yo y el Padre somos uno, vemos que Dios es nuestro servidor. ¿Se habían dado cuenta de eso? Dios nos sirve. Él es nuestro servidor, nuestro sirviente, y todavía, aparte de todas las cosas que Él nos sirve, nosotros todavía le pedimos más y le decimos: Señor, hazme esto, dame lo otro, ayúdame en esto, ayúdame en aquello.
Nos hace ministros, dice Domingo, servidores. Así como Él nos sirve todos los días, nos da de comer, nos da el aliento, nos da la vida, nos protege, nos cuida y nos mantiene sirviéndonos nosotros, entonces, ¿cómo no vamos a devolverle en servicio a Él? Como Él dijo, el alumno no es más que su maestro. Si Jesucristo estuvo dispuesto a servirnos, ¿cómo nosotros también no vamos a estar dispuestos a servirlo? Colosenses 1:25 dijo el apóstol Pablo, de esta iglesia yo fui hecho ministro. Y si solo leemos ministro, quizás nos puede parecer el jefe, el líder, el que manda. No, ministro significa servidores, como dice Domingo. Fue hecho servidor, el que sirve a la iglesia, el que sirve a los hermanos, el que ayuda a los hermanos. El ministro es el que sirve, el que llega a la iglesia para servirle a todos los demás, y todos nosotros vamos a servir y servimos a otros. El apóstol Pablo, igual que Jesucristo, fue un líder servidor, alguien que sirve soportando las dificultades, sacrificándose por las personas, entregando su vida para que las personas pudieran conocer a Jesucristo. El éxito en la vida de Pablo no es una vida en la que se ve el éxito como aquel líder quien todos le tienen que obedecer, el que solamente ordena y los demás le sirven. Ahora los líderes, según el mundo, son aquellos que tienen muchos sirvientes, muchos servidores, y que este le hace aquello y el otro le hace lo otro. En la Biblia y en el ejemplo de Jesús y de Pablo vemos líderes que en lugar de ser servidos se dedicaban a servir a los demás, como Jesucristo mismo nos enseñó. Pero solamente podemos servir a los demás si los amamos. Si no amamos a alguien, no le vamos a servir. Y alguien que nosotros no amemos, no van a hacer de nosotros el prestarle un servicio, el ayudarle, el cuidarle. Solamente aquellos a quienes amamos. Entonces, una persona de verdadero éxito es aquel que ama a todos sus semejantes, y que ama a las personas, no un líder que se aprovecha de las personas y que explota a las personas, sino un líder que sirve, que da a los demás. Si queremos tener éxito, tenemos que estar dispuestos a servir. ¿Cuáles son las riquezas que tenemos en Cristo? Colosenses 1:27. Dice, a esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio de entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Y si Cristo está en mí, y si tengo esa riqueza que Cristo está en mí, pues yo no pierdo nada si lavo los pies de mis hermanos. Lavar los pies significa hacer lo que las personas necesitan. Lo que Jesucristo hizo al lavar los pies a sus discípulos es hacer el trabajo del siervo, el trabajo del peor esclavo de la casa, pero algo que se necesitaba hacer. ¿Cómo iban a comer ellos con los pies sucios y andaban con sandalias y en el camino, en la calle, con el polvo, con el excremento de los animales, se ensuciaban y no se sentaban en sillas, sino que se sentaban en el suelo? Tenían que tener los pies limpios, y Jesús hace lo que ellos necesitaban. Eso debemos hacer nosotros, servir. Y Jesús, él sabía, dice la escritura, sabía de dónde había venido y hacia dónde iba, y entonces se puso una manta y una toalla y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, porque él sabía de dónde había venido y hacia dónde iba. Si nosotros sabemos quiénes somos, hacia dónde vamos, si sabemos que en Cristo lo tenemos todo, pues nada vamos a perder ayudando y rebajándonos a servir a los demás, como Jesucristo lo hizo. Los grandes líderes del mundo no se rebajan a servir. ¿Por qué? Porque ¿cómo los van a ver? Uy, el presidente barriendo. No se puede. Eso es en la forma de ver en el mundo, pero en Jesucristo nos enseñó cómo es el liderazgo en el reino de Dios. El líder es realmente
el que sirve. Por eso sigue siendo domingo cuando realizamos que Él vive en nosotros. Nada será imposible en ayudar al necesitado. Si Cristo vive en mí, Él me va a ayudar a ayudar. Él me da el deseo y también me da el cómo ayudar a las personas. Y Jesucristo está en mí. Yo no voy a perder nada. No voy a perder nada. Mis riquezas ahí están en Jesucristo. Ahí están con Él. No voy a perder nada al ayudar a otros y al servir a otros. ¿Cómo pueden servir? ¿Cómo puede servir usted en el lugar donde está? ¿Cómo puede servir a otros? No solamente hablamos de servir en la iglesia, también servimos en nuestra vida. Todos los que están a nuestro alrededor son nuestros hermanos. ¿Cómo puede servir un profesor de primaria, por ejemplo? Un supervisor de la fábrica, cómo puede servir a los demás, el presidente de la junta, el profesor de la universidad, un padre. En lugar de ponerse en su puesto y que todos los demás le sirvan, deberíamos nosotros de servir a otros, servir a los demás. Vamos a ver este comentario. Dice Rubén, la gloria de Dios derramada en nosotros debe seguir corriendo, ser agua viva. Si el agua se estanca, se pudre. Así la gloria de Dios, si se queda en nosotros, no se pudre. Pero ya no le damos el curso para hacer bendición para otros. El agua estancada, como dice Rubén, se pudre, se arruina. El agua corriendo, el agua que va en un río, esa permanece con vida. Las bendiciones que Dios nos ha dado deben ser de nosotros, ser nosotros solamente un canal para que esa pase hacia los demás, que no nos dé arteriosclerosis, algo así se dice, espiritual, que se nos tapan las venas, ¿verdad? Ya no corre la sangre, que lo que Dios nos ha dado pueda correr y pueda salir de nosotros. O como dice el Salmo 23 al final, ¿verdad? Mi copa está rebosando. Cuando Dios me está dando y tanta bendición que Dios me da que rebosa y salta hacia los demás y los demás son bendecidos también. Dice Rodrigo Morales, cada quien en su ámbito tiene campo donde servir. Cada uno servir. La cuestión es nuestra actitud, que hagamos la cosa no con la actitud de ser considerados superiores, sino con la actitud de servir a los demás, de ayudarles. Entonces, tener éxito no es vivir una vida fácil, sino que vivir una gran vida. Y para eso necesitamos trabajo, luchar. Es el tercer punto en la vida del apóstol Pablo. El primero era sufrir, el segundo estar dispuesto a servir y el tercero estar dispuesto a luchar. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:28. Con este fin también trabajo, dice, forzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Sigue diciendo en el 2:1, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes. Qué gran lucha tengo por ustedes. Él luchaba, tenía esa lucha, ese pelear por ellos. Dice Domingo, el cristiano vive una vida de sacrificio igual que Cristo sufrió por nosotros. Él nos enseñó y nosotros sufrimos junto con Él, como dice Domingo. Todo lo bueno cuesta, como dice Rubén. Todo lo bueno cuesta, hay que luchar, hay que esforzarse, hay que trabajar. Si usted quiere tener éxito en su trabajo, pues tiene que esforzarse. Si quiere tener éxito en su matrimonio, tiene que trabajar también y tiene que luchar por ello, estar dispuesto a sufrir, a servir y a luchar por su matrimonio, a estar dispuesto a hacer eso para alcanzar sus metas. Si solamente lo que quiere es la grandeza, si solamente lo que quiere es el tener poder, riquezas, pues no va a alcanzarlas y no va a estar dispuesto a luchar siempre. Porque el verdadero éxito requiere luchar para siempre. No solamente un momento, sino es una lucha de toda la vida. El éxito no es fácil, ya sea en nuestra vida en la iglesia como cristianos y nuestra vida también
común, ¿verdad? Que aclarando aquí, ya nosotros no vemos ninguna vida secular ni ninguna vida común o corriente, porque nuestra vida como cristianos es nuestra vida 24/7, ¿verdad? Todos los días y a toda hora somos cristianos. Así que nuestro éxito como cristianos también se ve en el trabajo, también se ve en nuestro lugar de estudios, en el lugar donde estemos, porque no podemos dejar de ser cristianos. Entonces, cuando veamos a alguien que es exitoso, quizás un negocio, un matrimonio exitoso, una iglesia exitosa, podemos saber que es porque se mantuvo luchando, porque no desistió, porque no dijo, solamente somos 3 o 4 personas aquí en la iglesia, ¿para qué vamos a seguir? ¿Verdad? Y entonces fracasa. Pero si seguimos luchando y seguimos haciendo lo que Jesucristo nos ha puesto a hacer, lo lograremos. Un matrimonio exitoso es aquel que no se desanimó y no dijo, no podemos más y mejor nos separamos porque aquí ya no se pudo. Matrimonio exitoso, si usted cuando ve un matrimonio exitoso, recuerde que son personas que están luchando por mantener su matrimonio, personas que están luchando, han luchado su vida y siguen luchando. Y vale la pena eso, vale la pena luchar por las cosas que queremos, por las cosas que Dios nos ha dado, por un negocio, como nos decía al principio, cuando vemos a alguien que tuvo éxito en su negocio. ¿Por qué tiene éxito? Porque luchó por su negocio, porque sigue luchando todavía y sigue poniendo todo su trabajo y todo su empeño. Ahora, se puede tomar mal esto y decir, bueno, estar dispuesto a luchar, entonces esforzarse y hacer esto y lo otro. Entonces, una vida agitada, una vida ya sin descanso. ¿Cuál es la diferencia entre luchar con todo lo que tenemos y el vivir una vida agitada, el vivir una vida llena de estrés? Porque entonces nos podemos ir hacia el otro lado y vivir una vida estresados, vivir una vida que ya no la vamos a disfrutar porque vamos a pasar solamente en luchas. ¿Cuál es la diferencia? Si vemos a Jesús, Jesús no se llenó de estrés, Jesús no anduvo a la carrera, ¿verdad? Y a veces quizás yo me ponía a pensar, ¿y por qué Jesús no comenzó a predicar antes? ¿Verdad? ¿Por qué no comenzó a predicar desde los 15 años, ¿verdad? Y para aprovechar, si él sabía que a los 33 años iba a morir, pues hubiera comenzado antes, no que comenzar hasta los 30 años ¿por qué? No se apresuró. Él hizo lo que el Padre le había encomendado y no lo hizo con, con agitación o con estrés, no lo hizo tranquilo, pero constantemente. Esa es la diferencia. Sigue diciendo Rubén, en donde estamos es donde debemos mostrar a Cristo, porque en la iglesia está Él, pero hace falta llegar al mundo. Nosotros lo llevamos allá porque no nos quita del mundo, sino nos libra del maligno. Él no nos quita de aquí, del mundo. Tenemos que estar aquí. Aquí estamos. Donde estemos, ahí estamos llevando la santidad de Él. Dispuestos a luchar. Ahora, no nos vayamos al otro extremo y pasemos toda la vida trabajando y trabajando y trabajando y entonces llevemos una vida llena de estrés y de insatisfacción. No, luchando constantemente, pero teniendo nuestra mirada en la ayuda que Jesucristo nos da. Cristo sigue cumpliendo su ministerio como iglesia, nos dice Rubén. Bueno, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces Jesucristo sigue estando aquí en la tierra. Como nos ha dicho Rubén en otras ocasiones, el Jesucristo encarnado que ahora vemos aquí en la tierra es la iglesia, porque nosotros somos su cuerpo, somos el cuerpo de Jesucristo. Y como el cuerpo de Cristo, vamos y hacemos lo que Jesucristo hace. Y lo que Jesucristo hace es amar a las personas, servir a las personas, sufrir por ellos, dispuestos a luchar incluso por aquellos a quienes no conocían. En el 2:1 dice el apóstol Pablo que está
sufriendo por ellos, luchando por ellos, aunque no los conozco. Así les dice él, aunque no los conozco. ¿Cómo podríamos nosotros también luchar por aquellas personas que ni siquiera conocemos? Hay algunos que han dejado a nosotros un legado de fe, que nos han dejado mucho por su servicio, el servicio que hicieron, su sufrimiento y por su lucha. Como pueden ver ahí en la imagen, cómo los cristianos sufrieron y eran llevados al Coliseo romano y ahí eran comidos por los leones para el disfrute de todas las personas que pagaban el espectáculo. Y ellos sufrieron, ellos lucharon en su vida cristiana, ellos no se apartaron del cristianismo, estuvieron dispuestos a seguir adelante y eso nos anima a nosotros. Aunque ellos nunca nos conocieron y aunque nosotros no los conocimos a ellos, pero sabemos de cuánto ellos sufrieron en la persecución, que ahora nosotros decimos, bueno, lo que yo estoy pasando en realidad no es nada, lo que yo estoy pasando es mínimo comparado con todo lo que mis hermanos cristianos del siglo I sufrieron de persecución. Incluso ahora, en este mismo año, hay muchos cristianos que están siendo perseguidos y están sufriendo allá en el otro lado del mundo. Y al verlos a ellos, aunque no nos conocen, nos están dando un servicio, nos están ayudando. Si nosotros también podemos hacer algo que las generaciones futuras puedan ver en nosotros la fe que tuvimos y cómo nunca nos apartamos de este camino. Bien, eso es lo que es el éxito. Eso es lo que realmente es tener éxito, y así es como el apóstol Pablo ahora nosotros lo vemos como una persona de éxito, alguien que estuvo dispuesto a sufrir, alguien que estuvo dispuesto a servir y alguien que se permaneció luchando toda su vida hasta el final. Él estuvo luchando, sufriendo y sirviendo. Si queremos éxito en la vida cristiana, éxito en cualquier cosa que usted emprenda, pues si seguimos esas tres actitudes que vemos en el apóstol Pablo en Colosenses 1, podemos estar seguros que Dios nos va a estar con nosotros y nos va a bendecir y nos va a dar ese éxito. Podemos pasar por la vida sin esforzarnos, sin querer lograr nada. Usted se puede despreocupar de su trabajo y sin duda lo van a correr y se va a quedar sin trabajo. Si quiere, no trabaje por su matrimonio, pero pronto lo perderá y se disolverá quizás el matrimonio. Si quiere, no se esfuerce nada en sus hijos, pero sus hijos se van a perder y van a convertirse en lo que usted no quiere que sean, y usted va a estar sin molestias quizás, pero será una persona fracasada. Pero si quiere tener éxito, debe estar dispuesto a sufrir, estar dispuesto a servir y estar dispuesto a luchar. Esa es la diferencia entre el éxito, entre las leyes y las claves para lograr el éxito según nos la enseña el mundo, y las claves del éxito según lo que vemos en la vida del apóstol Pablo. Damos gracias, Padre, por este estudio que hemos tenido. Muchísimas gracias, Señor, porque a través de tu palabra y a través del ejemplo que vemos en el apóstol Pablo, estamos aprendiendo mucho y estamos sabiendo cómo es que tú quieres, Señor, que vivamos nuestra vida. Muchísimas gracias por mostrarnos a través de lo que Pablo hizo y cómo él estuvo dispuesto a sufrir por los hermanos, a servirles en todo lo que necesitaran y a luchar por ellos. Ayúdanos a ver ahí también cómo nosotros podemos servirte a ti, cómo podemos sufrir por ti, por nuestros hermanos, cómo podemos servirles, buscar, Señor, nunca dejar la lucha y siempre estar luchando por lo que tú quieres en nosotros. Gracias, Señor, por esta enseñanza, gracias porque sabemos que todo esto que estamos aprendiendo nos está transformando, nos está ayudando a crecer para que podamos llegar, Señor, a ser
como tú, llegar a la estatura de la plenitud de Jesucristo. Muchísimas gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias porque en el sufrimiento hayas estado con nosotros. Gracias, Señor, porque no siempre nos has quitado el sufrimiento de nuestras vidas y han llegado momentos en que nosotros hemos sufrido mucho y mucho, muy fuerte. Pero muchísimas gracias porque ahora podemos ver, si no lo vimos en ese momento, pero ahora podemos ver cómo tú nos tenías en tus brazos, cómo tú, Señor, nos llevaste y cómo tú, Señor, nos abrazaste, nos mostraste tu amor y cómo tú sigues estando ahora junto con nosotros. Muchísimas gracias por darnos el ejemplo del servicio, gracias por darnos el ejemplo al venir a ser nuestro servidor, Señor. ¿Quiénes somos nosotros dignos de que Dios nos sirva y que Él sea nuestro siervo? Ayúdanos, Señor, a vernos no como superiores, sino como inferiores y podamos también, Señor, nosotros servirte a ti, servir a nuestros hermanos. Ayúdanos a nunca desmayar de nuestra lucha y a seguir siempre luchando, Señor, por todo lo que has puesto en nosotros, por las nuestras metas, por nuestro trabajo, por nuestro matrimonio, luchando, Señor, siempre en todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias por todo esto, gracias porque cada día te vamos conociendo más y te vamos amando más. Gracias por estar con nosotros. Tú sabes los problemas de cada uno, el sufrimiento del que hoy hemos estado hablando. Tú sabes lo que cada uno de los que estamos aquí está sufriendo. Pero te damos gracias porque tú viniste a mostrarnos que junto con nosotros estás aquí sufriendo a nuestro lado y ayudándonos también para que podamos salir adelante en medio de todas las pruebas. Gracias por todo esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús, te damos todo el honor, Padre y Espíritu Santo. Amén. No, muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por haber estado aquí. Gracias. Vamos a leer los últimos comentarios de ustedes. Decía Rubén, todo lo bueno cuesta. Creo que ya leímos ese comentario. Con el sufrimiento viene la fe en confiar en Él totalmente, nos decía Domingo. Dice Rubén, gracias a Dios por este conocimiento. Gracias, hermano David, por su ministerio. Gracias, hermanos, por poder gozar de su comunión, aunque sea virtual. Bendiciones para todos. Adelante, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Osvaldo dice muchas gracias por el estudio, bendiciones, un fuerte abrazo. Y Mari Nieves, gracias hermanos por esta gran bendición de compartir este hermoso estudio. Un abrazo desde Perú. Muchas gracias Mari por haber estado con nosotros. Ismael, también gracias por haber compartido. Dice buenas noches, bendiciones. Y Pedro, gracias por estos estudios de gran provecho para nosotros. Dios les bendiga siempre. Bendiciones también. Pedro. Y Rodrigo Morales nos dice gracias por este estudio, hoy estuvo mejor la plataforma, gracias, un poco difícil el chat, sí, se nos pierden los comentarios aquí por momentos, pero bueno, vamos a ir mejorando cada día. Gracias señor Howard Tree también por haber estado con nosotros. Osvaldo, que quizás no nos pudo escuchar, pero pudo ver las láminas. Gracias Rubén por sus comentarios. Gracias a todos y si Dios así lo quiere y lo permite, vamos a estar nuevamente el próximo viernes para seguir estudiando un poco más acerca de lo que la carta de los Colosenses nos enseña, a cómo vivir, no como vive el mundo, sino contra la corriente del mundo para agradar a Dios. Bendiciones para todos.